México le ganó a Trump y casi nadie lo sabe. Hace un año Trump le puso aranceles del 25% a México. Todo el mundo dijo que iba a ser un desastre, que la economía mexicana iba a colapsar, que no había salida. Un año después los datos dicen otra cosa completamente diferente. México no solo sobrevivió, México exportó más. Y ahora hay una negociación en curso que puede cambiar todo. Hoy te voy a contar cómo pasó eso, por qué importa y qué tiene que ver con tu bolsillo. Quédate porque esto se pone muy bueno. Vamos a ir al momento exacto en que todo esto empezó. 1 de febrero de 2025. Donald Trump firmó una orden ejecutiva. Aranceles del 25% a todos los productos mexicanos que entran a Estados Unidos. Eso fue lo que dijo el papel. ¿Y qué pasó en los mercados ese día? El peso mexicano se cayó. Los empresarios entraron en pánico. Los analistas internacionales empezaron a hablar de recesión, de miles de empleos perdidos, de un golpe devastador a la economía. Muchos dijeron, esta vez México no tiene salida. ¿Y sabes qué hizo Sheinbaum ese día? Dijo dos palabras que se volvieron su marca personal en esta crisis. Cabeza fría. Eso es todo. Nada de insultos, nada de amenazas, nada de drama. Cabeza fría. Y mucha gente pensó, esta presidenta no entiende lo que está pasando. Pero resulta que entendía perfectamente, más que nadie, lo que nadie te estaba contando, porque hay algo que los titulares no decían ese día. Algo que los analistas que predecían el desastre no estaban viendo. México tiene un arma que muy pocos países del mundo tienen. Se llama el TMEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ese tratado tiene un efecto que cambia completamente la ecuación. El 83% de lo que México exporta a Estados Unidos está protegido por ese tratado. El 83%. Eso significa que aunque Trump pusiera aranceles del 25%, la mayor parte del comercio entre los dos países seguía protegida. El impacto real en la economía mexicana, considerando esa protección, fue de alrededor del 5% promedio. 5, no 25. ¿Por qué la diferencia? Por el tratado que Trump mismo negoció en su primer mandato. Firmó el escudo de México sin darse cuenta. Eso es lo primero que necesitas entender. Un año después, los datos reales. Bien, han pasado 12 meses desde esa orden ejecutiva de Trump y los datos que acaban de publicarse son increíbles. En febrero de 2026, México exportó a Estados Unidos bienes por $44.310 millones. ¿Y cuánto exportó en febrero del año anterior, justo antes de los aranceles? 41.638 millones. Más de $2.600 millones más. México exportó más con aranceles que sin ellos. En los primeros 2 meses de 2026, el comercio total entre ambos países llegó a $147.322 millones. El año anterior, en el mismo periodo, eran $138.000 millones, casi $10.000 millones más. ¿Y la posición de México como socio comercial de Estados Unidos? Número 1, por encima de China, por encima de Canadá. Número 1, y eso no cambió con los aranceles. Al contrario, se consolidó. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que cualquier persona razonable se pregunta. ¿Cómo puede México exportar más si le pusieron aranceles? La respuesta tiene dos partes. Primera, las empresas mexicanas se adaptaron rápido, muy rápido. El cumplimiento de las reglas de origen del TMEC, que básicamente significa cuánto del producto está fabricado en América del Norte, subió del 48.6% al 75.1% en menos de un año. 26 puntos en un año. Eso es una transformación industrial enorme. Las fábricas mexicanas cambiaron sus proveedores, ajustaron sus procesos, se alinearon con el tratado y al hacerlo, gran parte de sus productos quedaron protegidos del arancel. Segunda, México tomó su propia decisión arancelaria. Le puso aranceles de hasta el 50% a más de 1.400 productos provenientes de China y de países con los que no tiene tratado comercial. ¿Por qué? Para mostrarle a Washington que México no es un puente por donde China mete sus productos al mercado norteamericano. Eso fue una jugada brillante, resolvió una de las quejas principales de Trump, y lo hizo México solo, sin que nadie se lo pidiera. Eso se llama adelantarse. Y en una negociación, quien se adelanta lleva ventaja. El carro que cruza la frontera 8 veces. Quiero que imagines algo. Imagina un carro cualquiera, un Ford, una Chevrolet, la marca que quieras. Antes de que ese carro llegue al concesionario en Estados Unidos, sus piezas cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos 8 veces. 8. El motor se ensambla en Michigan, pero usa un arnés de cables fabricado en Ciudad Juárez. Ese arnés tiene componentes electrónicos de Asia. El motor viaja a Coahuila, donde lo instalan en la carrocería. La carrocería tiene piezas de acero forjadas en Ohio. Todo eso cruza la frontera 1, 2, 3, 4 veces. Y al final el carro regresa a Estados Unidos para venderse. ¿Qué pasa si Trump cierra esa frontera? Las fábricas de Ford, General Motors y Stellantis en Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee se detienen. No en semanas, en días.
Porque esas fábricas funcionan con un sistema llamado justo a tiempo. No tienen grandes inventarios. Si el camión con las piezas de México no llega hoy, la línea de producción se para mañana. ¿Cuántos empleos son esos? Millones. En estados que votan por Trump. Eso es lo que Trump no puede decirle a sus votantes. Que castigar a México es castigarse a sí mismo. El aguacate y la soya que nadie menciona. Y no es solo la industria automotriz. Piensa en el supermercado. Los aguacates que se comen en California y en Nueva York vienen de México. Los tomates también, las berenjenas, los pimientos, los mangos. Si la frontera se cierra o los aranceles suben demasiado, esos productos desaparecen de los estantes o se triplican de precio. Eso lo siente el ciudadano estadounidense directamente en su cartera, y ese ciudadano va a votar. Pero la dependencia va en los dos sentidos. México también le compra a Estados Unidos maíz, trigo, soya, carne de cerdo. México es el principal comprador del maíz amarillo de Nebraska, de la soya de Kansas, de la carne de cerdo de Iowa. Si hay una guerra comercial, los agricultores de esos estados pierden su principal cliente, y esos agricultores también votan por Trump. Eso es lo que Sheinbaum entiende mejor que nadie. No necesita amenazar, solo necesita que Trump haga los cálculos, y los cálculos no le salen bien a él. Y aquí está la parte más urgente de esta historia, la que está pasando ahora mismo mientras ves este video. El 1 de julio de 2026 hay una fecha límite. Ese día México, Estados Unidos y Canadá tienen que decidir qué hacen con el TMEC. Tienen tres opciones. Opción 1, extender el tratado tal como está por 16 años más, hasta 2042. Opción 2, renegociarlo, hacer cambios y ajustes. Opción 3, no renovarlo y empezar a negociar por separado. La tercera opción es la más peligrosa para México y Canadá. Porque negociar por separado frente a la economía más grande del mundo es entrar al ring solo contra el campeón. Eso es lo que Trump querría, dividir para vencer. Y por eso México y Canadá están haciendo todo lo posible para que eso no pase. Las negociaciones que ya empezaron. El 16 de marzo de 2026 arrancaron formalmente las primeras reuniones bilaterales. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de México, viajó a Washington, se sentó con Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, y en esa reunión México fue muy claro sobre lo que quiere. Cero aranceles para la industria automotriz, cero aranceles para el acero y el aluminio, y que el tratado se renueve con certeza y estabilidad. Ebrard lo dijo en una frase que se hizo viral ese día. Cabeza fría y firmeza nos guiarán. Esas mismas dos palabras de Sheinbaum desde el principio. No es casualidad, es una estrategia, y esa estrategia está funcionando. Porque el propio embajador de Estados Unidos en México dijo algo que sorprendió a todos. Dijo que la revisión del TMEC no es un riesgo, es una oportunidad para profundizar la integración, para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte. Eso no suena a alguien que quiere romper el tratado. Eso suena a alguien que quiere negociar. Y eso es exactamente lo que México necesita. El número que lo cambia todo. ¿Y sabes qué porcentaje de los sectores económicos de México está de acuerdo con renovar el TMEC? El 78.5%, casi 8 de cada 10 empresas y sectores del país. Eso le da a Sheinbaum un respaldo interno enorme para negociar. No está negociando sola. Está negociando con el respaldo del sector privado, los sindicatos y la sociedad. Eso cambia el peso que tiene en la mesa. Estados Unidos abrió una investigación contra México. Pero no todo son buenas noticias, porque mientras la negociación avanza, Trump abrió un nuevo frente. En marzo de 2026, la administración de Trump anunció una investigación comercial contra 16 países. México está en esa lista. El argumento, que las políticas industriales de esos países generan un exceso de capacidad que desplaza a la manufactura estadounidense. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que están investigando si México está produciendo demasiado y vendiéndole demasiado barato a Estados Unidos. Y dependiendo del resultado de esa investigación, pueden venir nuevos aranceles. El representante comercial de Estados Unidos fue muy directo. Dijo, Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países. La investigación tiene fecha límite. Antes de julio de 2026 tienen que tener conclusiones, justo cuando vence el plazo para decidir el futuro del TMEC. ¿Ves cómo se conectan las piezas? Trump está usando esa investigación como presión adicional en la negociación. Está diciendo, renueven el tratado en mis términos o les pongo más aranceles. Esa es la presión que enfrenta México en este momento. Y lo que haga o deje de hacer en las próximas semanas va a determinar el resultado. Si vives en México, ¿qué significa todo esto para tu vida diaria? Te lo digo directo. Hay 4 millones de empleos en México que dependen directamente de exportar a Estados Unidos. 4 millones. Armadoras de autos, fábricas de electrónicos, empresas aeroespaciales, industria de alimentos. Si la negociación del TMEC sale bien y los aranceles bajan o desaparecen, esos empleos están seguros.
más seguros que antes incluso. Si sale mal, muchas de esas empresas van a reconsiderar sus planes de inversión, y cuando una empresa frena su inversión, los empleos se estancan o desaparecen. Eso no pasa de un día para otro, pero se empieza a sentir. También está el peso. Cuando hay incertidumbre en la negociación, el peso se debilita, y cuando el peso se debilita, todo lo que importas cuesta más. La gasolina, los electrónicos, los medicamentos. Eso llega directamente a tu bolsillo, aunque no trabajes en ninguna fábrica exportadora. Si vives fuera de México, y si eres de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de cualquier país de América Latina, esto también te afecta. ¿Por qué? Porque México es la segunda economía más grande de la región. Lo que le pasa a México afecta a todos. Pero hay algo más específico. Muchos países de América Latina exportan materias primas o bienes intermedios a México. Esos productos luego van a Estados Unidos dentro de la cadena de producción mexicana. Si el comercio entre México y Estados Unidos se contrae, esa demanda también baja, y eso se siente en toda la región. Además, si México logra defender el TMEC y resistir la presión de Trump, eso le manda un mensaje a toda América Latina, que es posible negociar con las grandes potencias desde una posición de dignidad, que los tratados comerciales bien construidos son escudos reales. Eso vale para cualquier país de la región que algún día tenga que sentarse a negociar con alguien más grande que él. El judo diplomático de Sheinbaum. ¿Has visto alguna vez una pelea de judo? En el judo no ganas atacando con más fuerza que el otro. Ganas usando la fuerza del otro en tu contra. El otro empuja, tú cedes y usas ese impulso para tirarlo. Eso es exactamente lo que ha hecho Sheinbaum con Trump. Trump amenaza con aranceles. Sheinbaum no contraataca, no insulta, no amenaza, no dramea. Simplemente señala los números. ¿Cuántos empleos van a perder los estados de Michigan y Ohio si cierran la frontera? ¿Cuánto va a subir la inflación en Estados Unidos si le ponen aranceles del 25% a los productos mexicanos? ¿Cuántos agricultores de Nebraska van a perder su principal cliente si México deja de comprar su maíz? No necesita amenazar, solo necesita que Trump haga las cuentas. Y Trump las sabe. Por eso, a pesar de todo el ruido, a pesar de todas las amenazas, el TMEC sigue en pie, las negociaciones siguen abiertas, y México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. La serenidad que desconcierta. Y hay algo más en esta estrategia que es muy difícil de imitar: la serenidad. Cuando Trump lanza una amenaza, el mundo espera una respuesta dramática, una contraamenaza, un insulto, una declaración incendiaria. Y Sheinbaum sale y dice, cabeza fría. Eso desconcierta. No puedes atacar la calma. Es como pegarle a una almohada. El golpe no tiene donde rebotar. Y mientras Trump agota energía en amenazas, México trabaja en silencio. Ajusta sus cadenas de suministro, diversifica sus socios comerciales, fortalece su posición legal en el tratado. Cuando Trump voltea a ver, México está más fuerte que antes de la amenaza. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que nadie te está contando completo. El lado que nadie quiere decir. Pero seamos honestos, no todo es perfecto, y este canal no está aquí para venderte una historia bonita, está aquí para contarte la verdad completa. La verdad completa incluye esto: la incertidumbre del TMEC sí frenó la inversión en México durante 2025. El economista jefe de HSBC México lo dijo claramente. La duda sobre si el tratado se renueva o no hizo que muchas empresas pausaran sus planes de inversión, esperando a ver qué pasa. Y cuando las empresas esperan, la economía crece menos. México creció por debajo de su potencial en 2025 precisamente por esa incertidumbre. Eso se traduce en menos empleos creados de los que podrían haberse creado, en menos salarios, en menos oportunidades para la gente común. Y el riesgo más grande viene ahora. Si la negociación de julio se complica o se estanca, ese freno a la inversión puede continuar o empeorar. Los analistas son muy claros sobre esto. Un acuerdo exitoso en julio activaría la inversión en la segunda mitad del año. Una negociación fallida o prolongada podría golpear a la manufactura y a otros sectores clave, justo cuando México más necesita crecer. Así que la estrategia de cabeza fría y firmeza tiene que dar resultados concretos antes de julio. No en 6 meses, no en un año, antes de julio. Esa es la presión real que tiene el gobierno mexicano ahora mismo. Y es la pregunta que todavía no tiene respuesta. El Mundial de 2026 como factor de paz. ¿Sabes qué tienen en común el TMEC y el Mundial de Fútbol de 2026? Que los 3 países del tratado, México, Estados Unidos y Canadá, son los anfitriones del torneo, juntos. Y hay analistas que dicen que eso no es casualidad como factor diplomático. Piénsalo. Es muy difícil estar en guerra comercial con un país con el que compartes la organización del evento deportivo más importante del mundo. 50 millones de personas van a viajar a Norteamérica para ese mundial. Miles de millones de dólares en turismo, miles de millones en contratos, infraestructura, servicios. Todo eso depende de que los 3 países funcionen como socios, no como rivales. Algunos analistas creen que el mundial es un ancla que reduce el riesgo de que Trump rompa el tratado.
porque romperlo justo antes del torneo sería un escándalo mundial, literalmente mundial. ¿Es eso suficiente para garantizar un acuerdo? No, pero es un factor que nadie está contando. Y en una negociación, cada factor cuenta. Escenario 1. El mejor caso. México y Estados Unidos llegan a un acuerdo antes de julio. Los aranceles al acero, aluminio y autos bajan o desaparecen. El TMX se renueva por 16 años más con algunos ajustes. Las empresas vuelven a invertir con certeza. Los empleos que estaban pausados se reactivan. El peso se estabiliza y México sale de esta crisis más fuerte y con más respeto internacional del que tenía antes. ¿Es posible? Sí. Las señales de las últimas semanas apuntan en esa dirección, pero no está garantizado. Escenario 2. El intermedio. Las negociaciones avanzan pero lento. Hay acuerdo en algunos temas pero no en todos. Los aranceles bajan parcialmente pero no desaparecen. El TMX se renueva pero con incertidumbre sobre algunos sectores. La inversión se reactiva a medias. La economía crece pero por debajo de lo que podría. Este es el escenario más probable en este momento según los analistas. No es el mejor, pero tampoco es el peor. México sobrevive y sigue construyendo su posición. Escenario 3. Lo que hay que evitar. Las negociaciones se rompen. Trump usa la investigación comercial para imponer nuevos aranceles antes de julio. El TMX entra en un esquema de revisión anual sin acuerdo de largo plazo. La inversión se paraliza. El peso se cae. Los precios de la gasolina y los alimentos suben. Y México entra en una recesión que tarda años en revertirse. ¿Es probable ese escenario? Menos probable que los otros dos, pero existe, y por eso es tan importante lo que pase en las próximas semanas. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre México y Estados Unidos? Está pasando algo que pocas veces se ve en la historia de dos países vecinos. El más pequeño le está diciendo al más grande, te necesito, pero tú también me necesitas, y tiene los números para demostrarlo. Un año de aranceles y México exportó más. Un año de amenazas y México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Un año de presión y México está sentado en la mesa de negociación, no de rodillas. ¿Eso significa que México ganó? Todavía no. La batalla más importante viene en julio, y lo que pase ahí va a determinar los próximos 16 años de la relación comercial más importante del continente. Y eso, como ya te expliqué, llega directamente a tu bolsillo. Aquí en Noticia Mundial TV vamos a seguir esto semana a semana. Porque esta historia no termina hasta julio, y quizás ni ahí. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando de verdad, compártelo. Mucha gente solo ve los titulares y cree que entiende, pero los titulares no te cuentan los números. No te cuentan los 83% protegidos por el tratado. No te cuentan que México exportó más con aranceles que sin ellos. No te cuentan que el Mundial de 2026 es también un factor diplomático. Eso es lo que hacemos aquí, contarte lo que hay detrás. Dale like si este análisis te abrió los ojos sobre algo que no sabías. Y dime en los comentarios, ¿crees que México va a lograr que le quiten los aranceles antes de julio? ¿O crees que Trump va a seguir usando esa presión hasta el último momento? Quiero leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.